En este video le vamos a mostrar una vez más cómo generar dinero de manera gratuita usando un teléfono viejo y una aplicación cripto. Así que quédense con nosotros. Buenas, buenas, bienvenido a otro episodio de Cripto Degenerados. Hoy veo que vamos a hablar de Noodle. ¿Qué es eso? Bueno, esto es un proyecto que ha existido en cripto por ya varios años y me parece bastante interesante compartirlo en el canal porque es una forma de que la gente pueda generar dinero de manera gratuita, solamente utilizando un teléfono viejo que cualquiera que tengan por ahí. Recuerda, nosotros no somos asesores financieros. Siempre investiga en dónde vas a meter tu dinero y no olvides en suscribirte, darle like, darle a la campana y comparte nuestros videos a tus familiares y amigos. Okay. Entonces, hoy le vamos a mostrar cómo es el proceso, para qué sirve y por qué se hace. Entonces, aquí vamos primero a hablar de Nodal Network. Nodal Network es una red descentralizada que es un parachain de Polkadot. Ya tiene como aproximadamente 3-4 años en desarrollo y se ha venido expandiendo. Ellos tienen una red basada en los teléfonos inteligentes, lo que llaman una infraestructura de PIN, Decentralized Physical Infrastructure, que simplemente lo que quieren hacer es que todos los teléfonos se conecten entre ellos e ir transfiriendo data y no depender del internet como tal. Una especie de mesh network. Exactamente, ellos lo que están tratando de hacer es los IoT, que son los Internet of Things, todos los aparatos que se conectan a internet, que sí, computadoras, teléfonos, lavadoras, secadoras, todo lo que se conecta actualmente a internet y quieren transmitir esa data a través de su red. Entonces aquí podemos ver en la página de ellos cómo su red ha ido creciendo. Todos los puntos morados son donde hay dispositivos actualmente con la aplicación de Noodle instalada y proveyendo servicios. Cada vez que una transacción data pasa por tu teléfono, tú vas a ser pagado por el token de Noodle. Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Que no tienes que comprar ningún dispositivo, no tienes que pagar ninguna suscripción como otro proyecto que hemos visto por ahí. Hay uno famoso que se llamaba Helium, que tienes que comprar un dispositivo. No tienes que hacer ningún gasto, tú solamente vas a agarrar un teléfono, desempolvarlo, que lo tengas en tu gaveta, lo conectas a la energía, descargas la aplicación y ya empiezas a ganar tokens. Pero esto tiene que ser un teléfono aparte o yo puedo usar mi teléfono que uso para diario. Ok, hay dos maneras. Tú puedes usar el teléfono que utilizas para diario. Si nos vamos aquí a la aplicación de ellos tienen uno que se llama el Nodal App, que es simplemente una aplicación que la vas a descargar en tu teléfono y va a transmitir data a través de Bluetooth. Como una especie como la AirTag de Apple funciona. Simplemente ya va a estar transmitiendo data a través de Bluetooth y vas a recibir algunos beneficios en tokens de ellos por solamente usar la aplicación. Ahora, si tú tienes un teléfono viejo que no estás usando, es mejor todavía porque ahí vamos a usar el Nodal Hotspot, que es prácticamente un teléfono dedicado que lo vas a dejar con la aplicación abierta y ese teléfono va a funcionar como de router para la red, aportar seguridad a la red. ¿El teléfono tiene que ser Android o puede ser un iPhone viejo también? Funciona para iPhone y funciona para Android. Aquí hoy le vamos a hacer la prueba usando el Hotspot, un teléfono viejo Android, y la aplicación de Nodal en un iPhone, para que vean los dos escenarios, cómo funciona. Entonces aquí nos vamos primero al iPhone. Entonces aquí nos vamos al App Store y van a buscar la aplicación de Nodal. Nodal. Y ahí les va a salir en una de las opciones. Cuando se metan aquí le van a dar a instalar. Yo como la acabo de instalar, pero no la he configurado. La vamos a configurar aquí. Bien. Esa que dice Nodal App to Earn Crypto, ¿esa es la del teléfono que va a ser aparte o la de la que voy a usar yo con mi teléfono de todos los La días? que vas a tener el teléfono que vas a usar todos los días. Ok. ¿Por qué? Porque con este teléfono se va a conectar al otro hotspot y vas a poder ver lo que estás ganando sin necesidad de estarte metiendo en el otro teléfono viejo. Que me parece una idea bastante ingeniosa, ¿no? Porque no es que tengo el teléfono conectado por allá, estará generando. Aquí lo vas a poder ver si está generando o no. Entonces, la vamos a abrir. Me pregunta, ¿tienes ya una cartera o quieres crear una cartera en la red de Nodal? Yo le voy a decir, vamos a crear una nueva cartera para que todo el mundo lo vea. Le damos aquí crear una nueva cartera. Me dice su cartera ha sido creada. ¿Quiere las notificaciones, sí o no? Como ustedes prefieran. Yo lo decía. Aquí ya me aparece la gente porque me parece que lo han hecho hasta un tipo de red social. Tienes un poco de gente aquí que ya está compartiendo historias y todo. Y aquí, como pueden ver, la cartera la tengo en cero porque no tengo ningún token. Ya esta va a ser la aplicación y cartera al mismo tiempo. Billetera cripto. Cuando yo empiece a generar, yo inmediatamente puedo enviar a un exchange mis nodos y cambiarlo, sencillamente. Exchange, ¿quiénes son? O sea, Binance, Bueno, de los exchange tienen bastantes exchange aquí. Tienen Gate.io, MEX, Kraken. Huobi, Kraken,
Bitmart, SingSwag, estos son descentralizados. Y otra Entonces, pregunta, ujú, dígalo. ¿cuánto genera más o menos, si yo pongo un teléfono viejo, cuánto genera Ujú. eso? Depende de la locación donde estés. Si tú, por ejemplo, estás en una locación donde vas a aportar a la red porque hay mucha gente cerca, vas a generar más porque hay más gente que está transmitiendo a través de tu teléfono. A ver Pero la Venezuela idea ya, es a ver que, Venezuela. vamos a ver Venezuela. Venezuela sí tiene algunos acá, ¿ves? Ujú, Tiene Maracaibo, Caracas es el que más tiene, ¿ves? No ok, tiene tan poquito si te pones a ver, ¿no? Fíjate que hay bastante gente que la ha ujú. descargado. Es bastante Dice famoso. ahorita hay, en los últimos 30 días, 12.408.197. Me parece bastante. No importa que, por ejemplo, al principio no generemos mucho, pero la idea es tener los tokens, esperando que el token crezca, vamos a ir generando tokens gratuitos, que esa es la idea de todo esto, porque si nosotros agarramos ya el proyecto cuando ya está muy avanzado, ya no nos va a dar tiempo a generar tokens. Entonces lo que tenemos que aprovechar ahorita en este bull run que va empezando es tratar de generar los más tokens que se pueda y eventualmente sacar algo de dinero ahí. Tú has minado esto, tú lo hiciste. Sí, ayer estaba haciendo unas pruebas, ahorita les voy a mostrar cuánto me generó entre más o menos como 3 horas de Ok, estar minando. está bueno eso, saberlo. Ahora les voy a poner el teléfono Android por acá. Si yo abro la aplicación que ya previamente la descargué, aquí yo puedo ver que como en 2 horas aproximadamente ha generado 12.24 tokens. Ujú. No es mucho, pero siguen entrando tokens. ¿En dólares cuánto sería eso? El token ahorita está bastante bajo, está Ok. 0.05, pero llegó a estar, el token llegó a Como un estar en su punto centavo más sería eso. alto, sí, como 0.02 estuvo. Está ahorita 73% abajo, como la mayoría de las altcoins ahorita que están a ese porcentaje abajo. O sea que no Entonces la está idea nada es que, mal dejar un no, teléfono enchufado y el año que viene ver qué pasó con eso. exactamente, esa sería la idea. Con el segundo teléfono, como ya yo previamente guardé mi clave privada de esta cartera, yo lo voy a desinstalar, solamente para hacer la muestra, ¿verdad? Y lo voy a instalar de nuevo. Cuando yo abro la aplicación desde cero, va a empezar a activar el Bluetooth. Me va a decir que si permito la activación del Bluetooth, sí, todo el tiempo. Siguiente, que si optimizo la batería o no, para que siempre esté pegado. Y me sale este cuadro que es el código QR que yo voy a escanear con mi segundo teléfono y la aplicación. Este teléfono Android es el hotspot. El teléfono iPhone es la billetera y al mismo tiempo comparte datos a través de Bluetooth. Este también genera, si nosotros sumamos las dos aplicaciones, vamos a estar generando en el hotspot en el teléfono viejo y vamos a estar generando en este también, en los dos. Entonces, aquí cuando yo le doy al usuario, yo le doy a la opción del usuario arriba, el muñequito, y le doy hotspot, ¿verdad? Y me dice, se va a conectar a un hotspot. Yo le doy siguiente, me pregunta si quiero activar el Bluetooth para buscar uno y me sale automáticamente que yo tengo aquí un teléfono Pixel, ¿verdad? Yo le doy que sí, dispositivo, siguiente le pongo degenerado y le doy setup. Y ahí cuando se conecte van a ver cuánto les está generando el hotspot que tenemos acá que ya configuramos. Ajá, entonces aquí como pueden ver, ya solamente después de abrir la aplicación ya me empezó a generar unos nodos que son los que está generando la aplicación y me va a ir sumando los que está generando el hotspot. Yo no tengo que hacer ninguna transferencia porque la transferencia se va a hacer del hotspot inmediatamente a mi cartera que está asociada con la aplicación de Nodal, con la primera que vamos a tener en el teléfono que siempre voy a estar, que yo siempre cargo. Adicionalmente, por ejemplo, aquí ya yo puedo sacarlo si yo quiero, yo le doy enviar, pongo la cartera donde lo voy a enviar en el exchange que me da para recibir Claro. y simplemente envío mis Nodal ahí. Otra pregunta. Resulta que yo tengo 10 teléfonos viejos. Yo Ajá. no puedo conectar todos esos 10 teléfonos y Tú puedes dejarlos todos conectar todos prendidos. los hotspots que tú quieras. Ok. Ajá. Para los que tengan una tienda de celulares, esto es un negocio. Sí, claro. De hecho, si tú vas al website de ellos, a su página Ajá. web, ellos dicen, convierte tu teléfono viejo en un nodal hotspot. Entonces ellos mismos están diciendo, agarra tu teléfono viejo, instala la aplicación y la aplicación es bastante Se ve ligera. bonita. O Está sea, bien bonita. no es una aplicación que es cargada ni que te va a calentar el teléfono ni nada de eso. Y todo lo que tú vas a estar aquí generando lo va a estar automáticamente asociando a tu cartera, pasándolo a tu cartera. Y lo vas a ver diariamente todo lo que vas recibiendo. Está bien Entonces bueno. me parece una buena idea ahí para que generen algo sin necesidad de gastar ningún Me tipo para... de... Sí. Una pregunta. De tokenomics, ¿sabéis? Sí, cuando nos vamos aquí a los tokenomics, ellos tienen ahorita un fully diluted, que son, o sea, tienen token que no han liberado todavía, que los están liberando, ¿verdad? Mira, tiene un max supply
de 21 billones, de 21 mil Ujú, millones, y tenemos ujú. apenas 8.000 millones, o sea que todavía faltan para que salgan. Sí, todavía falta porque esos tokens en gran porcentaje que son para los rewards de las personas que están Claro. minando, ¿no? Y el ranking, ¿tenés el En- ranking ahí? Sí, el ranking está de 1157. Hodlearlo para el año que viene no está mala idea. No está nada. Y ir generando también, ¿no? Ir generando. O sea, es una forma de que tú lo vas generando ahí y si algún día llega a costar dinero, tenías un teléfono viejo conectado, pues. Claro, porque ni electricidad, porque ¿qué puede consumir un celular? Sí, y la otra cosa que me he dado cuenta es que la aplicación están incorporando NFT y le están incorporando, ellos tienen como unas misiones, o sea, tienen como un tipo de juego que le han ido creando, ¿no? No sé si se ven que dicen, tengo una misión cerca de acá, ¿no? Sí. Entonces, tú le vas dando, es como un juego al mismo tiempo que incentiva que la gente también vaya interactuando con la aplicación, ¿no? Y la gente va compartiendo como un tipo Sí, de, una red de aplicación social. social, ¿no? Ujú. Como una red social, que me parece que si la logran hacer de esa manera, Es que una sea red una red social social. que no necesita Ujú. internet. ¿Sería así? Sí, correctamente. Eso es lo que, vamos a decir, lo que ellos están No está ambicionando, ¿no? mala la No es idea. como, no lo están vendiendo como una red social, pero la aplicación la están haciendo de esa forma. Sí, como tiene sus extras, pues. Si llegaron hasta aquí, no olviden suscribirse, darle like y compartan. Con esto nos despedimos. Díganos si les gustaría que le presentáramos más aplicaciones así o más proyectos cripto que puedan generar sin necesidad de hacer ninguna inversión. Nos dejan en los comentarios y nos vemos. Gracias. Bye bye. Adiós.